Casi 23 minutos para las 5 de la tarde. Volvemos al tema de los incendios forestales que siguen afectando a la región de la Araucanía, a la región del Maule, particularmente a esta primera, y queremos ver la situación que se está viviendo ahí en contacto con su gobernador, René Zaffirio, que está ya en contacto junto a nosotros. ¿Cómo está, gobernador? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Muy bien, muchas gracias. A pesar de todo. Sí, claramente, claro, uno dice bien, pero siempre pensando en lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y las dramáticas horas que se vivieron durante este fin de semana. ¿Cuál es la situación, el balance que se puede hacer a esta hora? A ver, el balance hasta esta hora es que hay prácticamente 8.000 hectáreas afectadas entre las provincias de Cautín y Malleco, exactamente 7.744 hectáreas. Han sido 2 días muy complejos porque se ha producido una situación de muy altas temperaturas. Ayer se pronosticó y se cumplió entre una temperatura de entre 32 y 34 grados, con un viento de entre 40 y 50 kilómetros por hora. Ustedes estuvieron observando la situación que se produjo a última hora del día en la periferia de la ciudad de Collipulli, que puso en evidente riesgo una cantidad importante de viviendas. La verdad es que la situación ha sido compleja. Creo que todo indica que vamos a tener los próximos días también dificultades, si no parecidas, a lo menos también difíciles de abordar. Nuestro equipo en la zona nos comentaba y nos confirmaba que los 5.400 millones de recursos desde el Fondo Regional ya están disponibles, ya van a empezar a ser canalizados para quienes más lo necesiten. ¿Cómo esa ayuda va a llegar? ¿De qué manera esos recursos también van a ser utilizados en quienes resulten más afectados? Mira, Cristian, lo que pasa es que es una figura bien extraña esta, la de los recursos de emergencia de los gobiernos regionales, que habla de la poca descentralización que en realidad existe. Esos fondos están en el presupuesto del gobierno regional, que son exactamente 5.400 y fracción millones de pesos. Sin embargo, no es el gobierno regional el que activa ni ejecuta esos recursos. Para ello se requiere una decisión del Ministerio del Interior y se aplican para la emergencia a través del Ministerio del Interior por la vía generalmente de los delegados presidenciales. Es decir, nominalmente esos fondos están en manos del gobierno regional, pero su ejecución que está a cargo del Ministerio del Interior. Eso significa que el gasto que el Ministerio del Interior hace actualmente en materia de emergencia lo hace en un fondo común, que uno, al final de cuentas, como gobierno regional, ni siquiera se entera en qué se gastó esa parte del presupuesto que aportó para abordar una emergencia determinada como la que hemos vivido estos 2 últimos días. Es rara la figura, pero sí, es exactamente. Y no parece muy lógico tampoco, gobernador, que no se enteren ustedes, las autoridades, la gente de la zona en que se gastan esos recursos, y además cómo se van focalizando, cuáles son las primeras necesidades, cuáles son los recursos o las zonas donde se requiere mayor cantidad de dinero. En fin, es extraño. Es muy raro porque, o sea, la sensación es muy incómoda porque los municipios y los alcaldes en particular recurren al gobierno regional en búsqueda de apoyo inmediato, rápido, efectivo, eficiente. Nosotros en nuestro presupuesto registramos un monto determinado como el que he señalado para el caso de emergencia. Sin embargo, no sabemos si esos recursos en realidad se están ocupando o no, o si se han ocupado todos, o en fin, y en qué, porque son decisiones que toma el Estado central. Y eso habla de la poca descentralización que existe en realidad en nuestro país. ¿Y al menos tienen el conocimiento de que el Ministerio del Interior liberó esos recursos? No, ni siquiera eso, Cristian. Es raro, es muy raro. ¿Y no lo han liberado o no saben si lo han liberado? Ni siquiera sabemos, y nunca lo que me han comentado de años anteriores es que lo normal es que el Ministerio del Interior utiliza el 100% de los recursos de emergencia, pero uno se entera cuando descuentan del presupuesto esa suma o se informa el gasto de esa suma por allá por el mes de octubre de cada año.
No, resulta realmente incomprensible que sea así, sobre todo cuando Absolutamente. claro, cuando son situaciones de emergencia, se requiere agilidad en la entrega de recursos, ya una vez controlada, esperamos lo máximo, lo anteriormente posible, esos recursos tienen que llegar a la gente. Hemos, durante el fin de semana también conocido testimonios muy, muy potentes, como son la mayoría en estos casos donde la necesidad está latente, y la verdad es que, claro, uno relaciona esto con lo que pasa en Valparaíso, donde también para que lleguen los recursos, las licitaciones, en fin, se genera un año de espera, y lo que no nos gustaría pasara en otras zonas, entre ellas la Araucanía. Hay desde su perspectiva, hay ya un poquito aquí en el alejado de la tragedia misma, que ya volvemos, pero hay un punto ahí que tocar, que cambiar, que modificar bajo la normativa existente. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, porque mira, si el cargo que uno ocupa es el de gobernador regional. Claro. El gobernador regional se supone que tiene que tener las facultades necesarias como para poder recurrir a fondos que están en su propio presupuesto, en el presupuesto del gobierno regional que dirige, y en consecuencia poder aplicarlos y poder responder al requerimiento inmediato que hay respecto de fundamentalmente los municipios, los alcaldes e incluso particulares que independientemente llaman y piden auxilio para poder resolver una situación tan dramática como la que hemos estado observando estos 2 últimos días. Sin embargo, las manos nuestras están, ante esta circunstancia, absolutamente atadas, porque se trata de decisiones que, como te señalaba, se toman en Santiago. Es mucho más fácil que nosotros podamos aplicar con mayor eficacia, con mayor oportunidad, con mayor pertinencia los recursos de emergencia en situaciones como esta, que lo que puede hacer Santiago. Nos comentaron también. Pero bueno, este es nuestro país. Sí, claro. Nos comentamos también en nuestro equipo que hoy día en el Estadio Municipal de Coyipulli va a estar el ministro de Agricultura también, conociendo la situación que se está viviendo. Con esta figura del gobierno central, ¿no se puede tratar de agilizar que esos recursos se liberen, o se sepa si se liberaron, y poder además coordinar alguna focalización que tenga resultados positivos? A ver, yo formo parte del COGRID regional. Claro. Y eso permite tener acceso a un importante nivel de información y a una coordinación con el resto de los servicios, pero en materia de recursos, los ministros aplican recursos que forman parte de sus propias carteras, de tal forma que tampoco son los recursos regionales, los recursos de emergencia de que disponemos las regiones. Es una situación que es muy complicada, pero tiene que ver desde mi punto de vista, con una desconfianza muy arraigada en la gestión regional, en su conjunto. Me refiero a lo que ocurre a lo largo de todo el país, no es solo una situación que vive la Araucanía. Sí, claro. Ahora, gobernador, ya volviendo a lo que se está viviendo, ¿cuál es la zona más compleja donde se está viviendo la emergencia con más fuerza? A ver, hemos tenido situaciones muy difíciles en Galvarino, en Ercilla, Purén, Lautaro, Cholchol, Victoria, en fin, Coyipulli, como lo veíamos anoche. Se trata de, ustedes lo han estado informando profusamente durante estos 2 días, se trata de esta combinación de baja humedad en las noches, claro, fuertes vientos y altas temperaturas. Esas 3 variables son las que generan situaciones de alto riesgo. Nosotros lo que hacemos acá es llamar reiteradamente a la población a no asumir riesgos innecesarios, a tomar todas las precauciones para no ejecutar ningún acto que pudiera poner en riesgo la seguridad de la población, que se haga caso de inmediato a las alertas SAE, de tal forma que por esa vía también se proteja la salud y la vida de las personas que corren un alto riesgo cuando no se resuelve rápidamente dejar sus viviendas. Sabemos absolutamente que resulta muy difícil en una situación así dejar su casa con todos sus enseres. Se trata de familias generalmente de escasos recursos. Son todos sus bienes los que son abandonados,
y por ello la regla general es que se resisten a hacerlo. Claramente es así. Ahora, gobernador, a usted le incomodó, por decirlo de alguna manera, usted me corrige si el calificativo no es el adecuado, las palabras de la ministra del Interior en torno a la intencionalidad y al motivo de la intencionalidad en los incendios forestales, que era la recuperación de tierras. ¿Por qué esa molestia? Es que es muy complejo, Cristian, es muy complejo emitir juicios de valor a priori, atribuyendo responsabilidades a grupos o a personas antes que se concluyan las investigaciones que están en marcha. Nosotros en la región vivimos situaciones excepcionales de conflictividad y eso es un hecho que nadie en el país, nadie razonable en el país puede negar. Hemos estado haciendo un esfuerzo enorme para buscar transversalidad política que nos permita superar las dificultades que tenemos como región. Y el que se estigmatice de alguna manera, atribuyendo a priori, digo, responsabilidades a determinados grupos, evidentemente que nos genera un problema de gestión regional, de gestión política regional, por una parte, de reencuentro entre la comunidad regional y obviamente retrae las posibilidades de que la inversión privada y el crecimiento económico pueda ser una realidad en la Araucanía. Tenemos muy bajos índices en general desde el punto de vista del crecimiento, desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de la inversión, y estas estigmatizaciones que se ha hecho por parte de la ministra del Interior en la mañana, desde mi punto de vista sin evidencia empírica, nos generan un grave daño. Si hay evidencia, su obligación es denunciarla al Ministerio Público para que actúen los tribunales de justicia. Si no hay evidencia, es preferible guardar silencio. Las características propias de lo que se ha escrito también, el que se hayan varios puntos que a la vez comiencen con estos incendios, con estas llamas, para usted no constituye, o al menos no hay que calificar eso intencionalidad hasta la investigación. No, es posible, no, es que no confundamos las cosas. Mira, es posible que se encuentre, y voy a hacer una caricatura, se encuentre una persona por parte de la policía, apoyada por el ejército, en medio de un bosque y que en su entorno haya simultáneamente 4 o 5 focos de fuego. Es muy posible prever que allí hubo intencionalidad. Lo que yo no comparto es que se haya hablado de buenas a primera, insisto, sin evidencia, que los autores o el autor de determinados incendios podrían ser personas que están reivindicando tierras como consecuencia del conflicto con el pueblo mapuche. Porque nada hay absolutamente establecido que eso sea así. Yo no digo que eso no haya ocurrido o que no pueda ocurrir. Lo que estoy diciendo es que la ministra del Interior, que hoy es además vicepresidenta de la República, no puede emitir un juicio sin tener evidencia empírica. Y hacerlo significa un perjuicio para la región. Entonces la invitación es a ser más riguroso en el análisis y más moderado en los comentarios. Ya, porque de las personas detenidas durante el fin de semana no hay alguna vinculación con grupos a los cuales se refirió la ministra. Lo ignoro, porque esa información se maneja en el nivel del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública. Perfecto. Ahora, gobernador, ¿alguna necesidad en particular que tenga la región para combatir la emergencia en este minuto? Yo debo decir que ha habido un despliegue de recursos en términos por parte de bomberos, carabineros, el ejército, voluntariados, equipamiento motorizado, aéreo, en abundancia. Probablemente siempre sea necesario más, pero ha habido incendios, por ejemplo, hace una semana en la localidad de Cholchol, donde simultáneamente había 27 aeronaves operando en el sector y se evitó que se quemaran
prácticamente 600 viviendas en un sector rural. Anoche lo que ocurría en Coyipulli también, claro, las condiciones eran distintas por la hora y por la visibilidad en consecuencia y por el viento existente, era mucho más complejo enfrentarlo por vía aérea, pero sí ha habido un despliegue de recursos importante. Lo que se necesita desde mi punto de vista es una reacción más rápida del Estado para abordar los requerimientos de las familias que logran salvar sus viviendas, pero que ellas han sido dañadas o han perdido parte de sus enseres. En eso creo que estamos al debe. Y me parece interesante la visita del ministro de Agricultura y yo espero que de ello salgan decisiones rápidas, eficaces y no tengamos que esperar meses y meses para que se produzca la ayuda, producto de esta suerte de burocracia exacerbada a la que hacía referencia al comienzo de nuestra conversación. Es así, que lleva un año, por ejemplo, con una serie de necesidades para la población de Valparaíso, la que resultó afectada en Valparaíso y Viña del Mar por los incendios forestales. Gobernador, le queremos agradecer estos minutos también en una tarde compleja y bueno, es de esperar que todo esto vaya pasando de manera más rápida posible. Que esté muy bien, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristian, muy gentil, gracias. Bien, y los incendios se mantienen también.